bien. O sea, A completo. nosotros se nos ve chiquito, pero si no ya fue, estamos Intentá, así. intentá dejar de compartir y volver a compartir, pero elegí ahora no la pantalla del programa de PowerPoint, sino la presentación de PowerPoint. A ver. Ahí voy, perdón. Ahí tampoco. Ahí lo veo chiquito yo. Sí, se ¿Y ve ahí? chico. Igual está bien, se ve re bien. Sí, ya Se fue, andá entiende bien. pasándolas tipo O sea, mientras que normal. se cambien las filminas, está bien ahí para mí. Tratá de cambiar una a ver si funciona y... ¿Se ve? No, No. tenés que cliquear en el programa. Volver a vos a la pantalla. Si no, que alguien más comparte. Ahí Ahí está. está, Ahí se amiga. cambió. Ahí Está se pasando. cambió. ¿Ahí sí? Sí. ¿Ahí? No, pero compartirlo así chiquito, ya fue. Sí, se Bueno. ve bien. Ok. Bueno, a nosotros nos tocó hablar de Western Blot, en el grupo somos todos esos, o sea, un montón. Bueno, Maxi, Delphi, Pilar, Nico, Ana, Bianca, Mica, Ceci, Abril, Laila y yo. Y bueno, nos tocó hablar de esta técnica. Ahora voy a explicar el fundamento. Que bueno, el Western Blot es una técnica que se utiliza para detectar proteínas específicas en un extracto proteico, basándonos en la especificidad entre antígeno y anticuerpo. Que bueno, ahora se habla un montón con esto del COVID. Los anticuerpos son las proteínas que produce el cuerpo, o sea, el sistema inmune, que son capaces de detectar antígenos, que pueden ser proteínas ajenas o otras cosas del organismo, bacterias, virus, lo que sea, y unirse específicamente a ellas. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de los pasos a seguir para poder hacer un Western Blot. En primer lugar, hay que hacer una electroforesis en gel que va a separar las proteínas. En segundo lugar, se hace la transferencia, que se transfiere desde el gel a la superficie de la membrana. Después se hace un bloqueo por exposición a un anticuerpo específico. Y por último, se hace la detección del anticuerpo con un marcador radiactivo o químico. Ahora mis compañeros van a explicar bien paso por paso. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, el primer paso, como dijo Bianca, es realizar una electroforesis en gel, en el cual en el extracto que tenemos las proteínas las vamos a separar de acuerdo al tamaño mediante la electroforesis. Entonces lo que se hace es preparamos un gel de acrilamida, bisacrilamida, y se agrega al gel SDS, hidrodesil sulfato de sodio, para que se una a las proteínas y le confiera, como dice ahí, de forma proporcional a la masa de cada proteína, una carga negativa a cada una de ellas. Después viene la transferencia que lo va a explicar la compañera. Bueno, en la transferencia las proteínas se transfieren electroforéticamente a un soporte rígido de membrana y en ese soporte rígido van a quedar inmovilizadas. Lo que se hace en ese soporte, digamos, es que las proteínas cargadas negativamente van a migrar al polo positivo por efecto de un campo eléctrico. Después se intercala la membrana entre el gel y el electrodo positivo y las proteínas adhieren a la membrana siguiendo la misma disposición que quedó en el gel. Bueno, el siguiente paso es el bloqueo. Bueno, lo leo si no importa. En que las membranas, en la membrana donde están las proteínas inmovilizadas, se trata para bloquear las zonas en donde no hay proteínas y evitar así la unión no específica de los anticuerpos. Entonces, de esta manera podemos solo podrá añadirse el antígeno específico y evitar falsos positivos. Bueno, en la detección, que es el siguiente paso, se comprueba la presencia en la membrana de una determinada proteína. Y para eso se emplea un anticuerpo específico
contra ella unido a enzima que en presencia de su sustrato catalice una reacción colorimétrica, o sea que se produzca color, y de esta forma se hace patente la unión con el antígeno, la proteína, así como su localización. Y el proceso tradicionalmente se realiza en 2 pasos, que a eso se le denomina detección indirecta, pero también es posible hacerse en un único paso, que se llama, bueno, detección directa. Bueno, en las aplicaciones, que es lo último, algunas de las que encontramos son que se utiliza para diagnosticar enfermedades infecciosas causadas por virus, bacterias y parásitos. También sirve para detectar anticuerpos para el VIH en la sangre. Y por último, sirve para detectar enfermedades genéticas de una forma temprana. Y ahí agregamos también una imagen un poco con ventajas y desventajas que tiene esta técnica. Que bueno, como desventajas tiene que el costo es bastante elevado, ahí no la veo muy bien. La variabilidad reaccional en las bandas según el ensayo, el tipo de muestras, las condiciones técnicas, hacen variar la subjetividad de interpretaciones. También otra desventaja es el problema de las proteínas de fácil degradación y es tardado. Las bandas sesgadas, descolorido o incluso múltiple. Y como ventajas tenemos la sensibilidad, que es de 0,1 nanogramos de proteína, es un diagnóstico eficaz temprano y se pueden estudiar múltiples, o sea, hay múltiples muestras y tipos de estudio que se pueden hacer con esta técnica. Y ahí termina la presentación. Me parece que estaba muy bien. Las felicitamos, chicas, del trabajo, digamos, el PowerPoint y ese. Estábamos hablando recién que si quieren lo podemos compartir a través del Google Classroom también. Sí, Así yo que estaba si quieren, pensando Dale, para sí. decir de nos lo subirlo. mandan a alguno de nosotros y lo cargamos ahí para que también lo tengan. Vamos a armar un directorio extra que diga presentaciones de ustedes. Re Así está bien, disponible. sí. A mí yo quería aclarar 2 cositas nomás también de lo que hablaron. No sé si Martín o Silvina tenían algún otro comentario, pero cuando hablaron del bloqueo, que es Yo necesario iba a bloquear. decir, lo que yo no me quedó muy claro cuando lo estábamos haciendo era la parte de la transferencia, como que no entendía para qué se tenía que transferir. Ok, bueno, ahí vamos a eso porque está relacionado. El tema del bloqueo de la membrana. La membrana nos sirve como una interfase donde se absorben las proteínas. De hecho, las membranas de PVDF o de nylon que se usan es porque tienen afinidad para absorber y retener a las proteínas donde se pegan. Entonces, la idea de la transferencia es que el gel es más difícil de acceder. Cuando yo quiero usar una proteína grande como un anticuerpo para ir a buscar una proteína más chiquita que está dentro del gel, antes de que entre el anticuerpo es más fácil que salga la proteína chiquita por difusión. Entonces, antes tengo que fijarla donde están. La transferencia lo que hace justamente es eso, yo separo primero por electroforesis y lo transfiero con la misma fuerza, lo único que ahora roté 90 grados en la dirección del campo eléctrico, ¿no? ¿Vieron que les dije que íbamos a volver a física y a físico-química? Bueno, esa transferencia ustedes la tienen que elegir bien para que del lado del cátodo ponen la membrana. Si lo ponen al revés, las proteínas se van a solución. Y la característica de la membrana lo que hace es que como yo fuerzo a la proteína a migrar a través de la membrana, en realidad la membrana las retiene y no deja que pasen, porque tiene un poro que es mucho más chico que el tamaño de las proteínas que yo estoy reteniendo. Pero el tema es ese, como usé una membrana que tiene alta afinidad para absorber proteínas y los anticuerpos con los que quiero revelar son proteínas, necesito bloquear. ¿Sí? Entonces, el bloqueo, la clave del bloqueo, es que yo tengo que bloquear con algo que no esté relacionado con la muestra que yo quiero resolver, ni con la herramienta que voy a usar para reconocerlo. O sea, no puedo usar proteínas del suero, por ejemplo, para bloquear. Porque yo después voy a usar un anticuerpo, el anticuerpo ustedes saben que está en la sangre, de parte del suero, y cuando quiera reconocer ese anticuerpo, voy a reconocer el que está en el suero que usé para bloquear la membrana. Entonces eso no se puede hacer. Lo más En común... una parte leímos que se usaba la caseína, no sé si está bien. Eso les iba a decir. Normalmente lo que se usa mucho es proteínas de leche. La caseína es la proteína mayoritaria de la leche. Entonces, y se purifica muy fácil, porque quizás lo hicieron en orgánica 2, se acidifica el medio y se precipita la proteína de la leche.
o se usa No leche existió descremada directamente? Orgánica 2. No Lo existió, hicimos ya sé, virtual. No. por eso les digo. Normalmente, yo igual le estoy hablando hace 10, 15 años, ¿no? Cuando yo cursé, uno de los trabajos prácticos de Orgánica 2 era purificar caseína de leche, y lo único que hacían era agregar ácido acético para acidificar. Cuando llegan a pH 5, están en el punto isoeléctrico, todas cosas que ustedes conocen de bioquímica 1, llegan al mínimo de solubilidad, centrifugan y se quedan por un lado con la proteína. Lo que De decía cualquier recién forma, a Martín, fines prácticos se usa leche descremada, ¿eh? De hecho, para bloquear. leche descremada en polvo. En polvo, sí, sí. ¿Sí? Porque descremada, ¿qué quiere decir? Que le sacaron los lípidos. Cuando ustedes precipitan las proteínas del suero de la leche, los lípidos quedan en la otra fracción. Entonces, básicamente, la leche descremada en polvo es eso, es una proteína sin lípidos, descremada, y es una mezcla de proteínas. Sí, ¿En tiene qué caso? más lactosa y algún otro soluto que a ustedes Tiene- no les importa demasiado, a fines prácticos para bloquear. Por el sabor, ¿no? Tiene azúcares para que sea agradable a la boca. ¿En qué casos ustedes no van a usar leche descremada o caseína para bloquear una membrana? A cualquiera, no solo a las chicas que estaban hablando recién. A los chicos, perdón. Porque había algunos. O les reformulo la pregunta, ¿qué característica particular como proteína tiene la caseína? Que les puede llegar a complicar en alguna, o puede llegar a interferir en alguna detección. Y puede ser parecida a la proteína a la que yo quiero unir el anticuerpo. Bueno, difícil. la respuesta es más o menos esa. Si Sí, yo va quiero buscar por algo, ese lado, pero esa similitud no va en tanto a estructura o secuencia de aminoácidos, sino más bien al tipo de modificaciones posttraduccionales que tiene. Ah, ok. si yo Dale, Liz. termina, Tincho. No, que lo que les iba a decir es que la caseína es una fosfoproteína. Y cuando ustedes quieren utilizar un anticuerpo que detecta una proteína fosforilada, la caseína les puede dar interferencia. Entonces muchas veces se usan otras proteínas como albúmina sérica. Ahí También lo que en polvo. tengo para agregar es que por ahí, si ustedes se ven un poco complicados porque no conocen la naturaleza de la proteína que nos tocó en un ejercicio o algo así, aclaren que se tiene que tratar de usar como bloqueante una proteína que no tenga reacción cruzada con el reactivo que nosotros vamos a usar. Puede ser por similitud del organismo que estemos usando, por ejemplo, si estamos usando un ensayo para estudiar proteínas de leche humana, a lo mejor podemos tener un problema con reacciones cruzadas con la membrana, con el agente bloqueante, o si se trata de proteínas que van a ser modificadas posttraduccionalmente, también observar hacia dónde se dirige el anticuerpo para no tener ese problema de reacción cruzada con el agente con la proteína bloqueante. ¿Sí? Reacción cruzada sería esto, como que el anticuerpo de repente reconozca al bloqueo. Claro, vos tenés un anticuerpo que te reconoce otra un proteína de sitio, tu muestra. Claro, cualquier proteína que esté fosforilada y te detecte la albúmina simplemente por tener un grupo fosfato. Sí, no sé, que vos tengas AKT fosforilado en una, no sé, serina 473. Y un anticuerpo específico para esa fosforilación. Y bueno, como el epítope tiene, el parátope, perdón, tiene un grupo fosfato, tal vez ese grupo fosfato de la caseína puede llegar a interactuar con el anticuerpo y tener una unión en específica, que a vos te va a terminar dando señal. Pero Bien. como vos la ponés en una cantidad muchísimo mayor al agente bloqueante, por lo menos, aunque no lo reconozca, aunque vos no lo veas porque se diluye mucho, igual te secuestra el anticuerpo que vos querés que se te une específicamente en otro lugar. Entonces, Claro, en el mejor de los casos, perdés señal. Y en el peor, ves que está toda la membrana marcada. Marcada, claro, ahí ya. Tenés una señal de fondo que te puede interferir con la detección también. Bien. Tienen varias cosas. Entonces, bueno, fíjense que la clave es eso. Pasa lo mismo con las sondas de ADN para Southern y Northern. Mi sonda, sea anticuerpo, sea oligonucleótido,
tiene que ser específico para lo que yo quiero buscar y lo que yo uso para bloquear, porque la parte de bloqueo también es necesaria en Southern y Northern, que por ahí no lo mencionamos con tanto énfasis, ¿no? Pero en esos casos también hay que bloquear con una cantidad de muestra, que es ADN normalmente o ARN, que no sea relacionado con lo que yo quiero analizar, y para lo cual mi sonda no tiene que tener afinidad. ¿Sí? En el caso de Southern, por ejemplo, no sé si las chicas lo habían dicho, pero yo estoy usando para detectar ADN otro ADN, y la membrana tiene afinidad por ADN. Entonces tengo que bloquear todos los sitios. Si estoy usando, si quiero analizar, por ejemplo, células de mamífero, y tengo un background genético de mamíferos, no voy a usar ADN de rata para bloquear. ¿Sí? Se comercializa, por ejemplo, ADN de esperma de salmón que viene de los criaderos de salmón, que están en todos lados. Bueno, a menos que yo quiera analizar ADN de pescado, y sobre todo de algún salmónio que va a estar relacionado, y no, puede usar ese agente bloqueante. Pero si yo quiero estudiar el genoma del salmón, y voy a tener que salir a buscar otra cosa. ¿Queda claro? Bueno, con leche pasa lo mismo para proteínas, con suero lo mismo. Si yo quiero ver proteínas de suero, y no voy a bloquear con albúmina, voy a tratar de bloquear con leche, que estoy más lejos. ¿Está bien? Sí, y bueno. yo les quería hacer un comentario más, ya que planteaba las ventajas y desventajas de la técnica. Una desventaja que tiene el Western es que se necesitan anticuerpos. Para generar un anticuerpo, yo tengo que aislar mi proteína, purificarla y producir el anticuerpo. Entonces, esto digamos, ¿a qué viene a cuenta? Un poco a raíz del comentario que habían hecho los chicos respecto al Northern como metodología para detectar o evaluar la expresión de un gen. La forma más correcta de evaluar la expresión de un gen es viendo la proteína, porque estamos analizando todo, desde la transcripción, cualquier evento post-transcripcional, traducción y cualquier evento post-traduccional. Si estamos viendo el final del recorrido. ¿Qué pasa? Tengo una batería de desventajas. Una de las principales es que necesito un anticuerpo, lo cual lo hace caro, y además... Martín, sí. A veces 2 anticuerpos, y la detección es indirecta, peor. Sí, el anticuerpo indirecto en general es un anticuerpo estándar. O sea, vos, por ejemplo, es un anticuerpo... Se produce a ciegos y en grandes cantidades. El problema es el primero, el que reconoce específicamente tu antígeno. Vos en general, el secundario es un anticuerpo anti-IgG de ratón, por ejemplo. Y ese vos es algo que es universal para cualquier anticuerpo producido en ratón. Claro. O conejo, o cabra, o burro, digamos. Vos tenés, en general no pasan de ratón y conejo, es la mayoría de los anticuerpos comerciales que vos utilizás para un Western. El mayor problema siempre es el primario. Claro. Ya sea detección directa. Y tiene que ser muy específico, sí, obvio. Tiene que ser específico, es tu proteína. Y si tenés 30.000 proteínas, necesitas 30.000 anticuerpos distintos. Y si las proteínas tienen modificaciones posttraduccionales, necesitas más de 1 millón de anticuerpos. Entonces, es inmanejable. Nadie tiene, y los anticuerpos no funcionan del todo bien. Claro. Nunca son perfectos. La cuestión ahí, esas 30.000 proteínas, son 30.000 proteínas que tenés que aislar y 30.000 anticuerpos que tenés que generar. A diferencia de ver una proteína, de generar un anticuerpo con una proteína, generar una sonda para un ARN o una sonda para ADN, lo haces de forma sintética. Entonces, vos lo que haces es, determinás qué secuencia querés, obtener una secuencia es muy fácil, vamos a ver algunas estrategias de secuenciación, vamos a ver algunas, las más clásicas acá, y algunas más modernas en ingeniería genética, pero obtener una secuencia es muy fácil, y yo puedo mandar a sintetizar, le puedo mandar un químico orgánico, la secuencia que yo quiero, me lo sintetiza, digamos, ya hay servicios, las empresas lo tienen, es bastante barato, ¿crees? ¿Qué está? $1 más o menos la base? No, 25 centavos. Menos. Entonces, vos mandás a sintetizar 30.000 sondas, después tenés que hacer 30.000 Southern, van a ver que en Northern, perdón. Hay otras técnicas que les permiten evaluar un montón de genes a la vez, las vamos a ir viendo, pero es mucho más versátil la técnica. Por eso es que muchas veces se usa el Southern u otras técnicas que analizan la presencia del ARN mensajero como una forma de ver la expresión. ¿Es lo más correcto? No. ¿Es lo más versátil? Sí. Siempre es costo-beneficio. Yo quería agregar 2 comentarios
supongamos que alguien está haciendo una Sil, apuesta. perdón, un Sí, cachito antes. Me despido porque tengo que ir a buscar a Lauti a la escuela. bien. Los dejo Bárbaro. en manos de Martín y Sil. Mañana Bueno. nos vemos el martes. Si no, con ustedes. Nos vemos, un abrazo a Lauti. Nos vemos. Les iba a decir Adiós. 2 cosas. El martes que viene vamos a comenzar con ejercicios. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo una tesis y me voy a sumar alrededor de las 11 con la teoría. Entonces, mi propuesta es que en el rato que nos queda avancemos con la teoría que nos permita destrabar todos los conceptos para bases teóricas para poder completar el seminario, y de 9 a 11, más o menos, no sé a qué hora va a terminar. Después arreglamos, Martín, para iniciar la reunión la puedo iniciar yo. Está bien. Sí, no hay ningún problema. Porque voy a estar acá sentada en la computadora. Entonces, si les parece bien, ahora suspendemos la parte de discusión de teoría, de problemas, y los dejamos para ese bache que nos va a quedar el martes. Sí, yo creo que con lo que estuvimos discutiendo hoy, teniendo bien claro cuáles son los fundamentos y qué es lo que nos permite determinar cada técnica, pueden realizar todo el ejercicio, es simplemente analizar los resultados de cada una, y lo discutimos en la primera clase. El ejercicio siguiente, que es el 3, es un ejercicio muy corto y conceptual sobre endonucleasas de restricción. Bien, y eso es algo que van a tener que leer del libro, es muy sencillo, así que también lo charlamos al principio y después seguimos. En tal caso, si agregamos alguna otra cosa, les avisamos. Una cosa que les quería sumar a la discusión de estas técnicas, como va a pasar en cualquier otra. Supongamos que alguien está diseñando un nuevo procedimiento de detección de una proteína o de una secuencia de RNA o de DNA, es decir, está diseñando un protocolo, poniéndolo a punto para Southern, Northern o Western. Nos faltó hablar de qué controles uno podría incluir para salir de las dudas de todas estas cuestiones que estábamos hablando, reacciones cruzadas, sensibilidad, porque a lo mejor se me está yendo el anticuerpo contra el bloqueante y no me queda margen para la pequeña cantidad que necesito para complementar o unir a mi proteína de interés. Entonces, en todo ensayo, y eso es parte también de lo que uno va aprendiendo en estas materias, ¿qué controles? Siempre tiene que haber un control positivo y un control negativo, ¿sí? Para salir de los falsos positivos y los falsos negativos. Yo tengo que estar segura, lo mismo pasa en cualquier protocolo experimental, que el número de falsos positivos y falsos negativos, es decir, la sensibilidad y la especificidad, son buenas. Así que para la primera parte, ¿qué te parece, Martín? Discutir. Eso no quita que a lo mejor de rutina después uno no los incluya en los controles. Pero en muchos protocolos sí se incluyen. Porque cuando ustedes, por ejemplo, están en un laboratorio de análisis clínicos, siempre corre una muestra patrón mezclada con las muestras para ver, porque no solamente se trata de la maña o de la habilidad que tenga el operador, hay otras cuestiones que son imponderables, que dependen de la estabilidad de los reactivos, de problemas técnicos con el equipo, en fin. Sí, y asimismo van a ver que vamos a hacer mucho, pero mucho hincapié con el tema controles a lo largo de la cursada y de las cursadas, en las materias que siguen. Los controles van a ver que hay varios tipos de controles, además del positivo y negativo, existen los controles técnicos, los controles biológicos, o sea, un experimento puede tener varios controles. Ahora nos estamos enfocando en la técnica, entonces pensemos qué control haríamos, o piensen qué control harían en cada técnica, para efectivamente asegurarse de que lo que están viendo es lo que quieren ver. Southern, la secuencia específica, Northern, disculpen, para un poquito, perdón. Northern, la secuencia específica de ARN, y Western, la proteína específica, ¿sí? Y que esa señal no es una señal específica. Después vamos a ver que a esos, a su vez, vamos a agregarle controles biológicos
que son los controles que nos validan el resultado sobre nuestro modelo. Y eso lo vamos a ir analizando más adelante, pero empiecen a hacer ese ejercicio. Siempre, como hacerse esta pregunta, ¿no? De ponerse medio en abogado del diablo y decir, bueno, ¿qué me dice que lo que yo estoy viendo es efectivamente lo que es y no otra cosa? Es un poco esa la pregunta que lleva atrás de los controles. ¿Cómo me aseguro yo que lo que estoy viendo es lo que quiero ver? Así que vamos a discutir eso cuando arrancamos la clase que viene. Dale. Y ahora seguís vos, Sil. Doy la teoría que es poquitito, no es que les estamos tirando así. Igual se van a dar cuenta y vendrán acostumbrados a que siempre hay algo más para decir y como que vamos siempre agotados en los últimos momentos, pero eso no quita que presentemos el tema y que después lo podamos volver a conversar en los grupos o en algún hueco que tengamos en las clases compartidas. Bueno, habíamos planteado, y quedan unas pocas filminas, que ¿se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, se ve. Bien. Que después de las conclusiones de Morgan acerca del ligamiento de genes, un discípulo de Morgan llamado Sturtevant usó la idea de la probabilidad de recombinación o la frecuencia de recombinación como una medida de la distancia entre genes, y ese criterio se usó para construir los primeros mapas genéticos. Tener un mapa genético, podemos dejarlo para la discusión, que ustedes investiguen un poco, es un elemento importante, ¿sí? Después de la era de la secuenciación de genomas, esto cambió mucho, pero imagínense que poder tener una idea de la orientación relativa, de la ubicación relativa de los genes en los cromosomas, es algo que por primera vez se hizo con herramientas como las que estamos viendo. Entonces, si nosotros vamos a construir un mapa, lo que va a pasar es que necesitamos una unidad de referencia. La unidad de referencia se establece con que si a nosotros nos da un porcentaje de recombinación entre dos genes del 1%, eso va a ser una unidad, ¿sí? Y una unidad, se dice que la unidad que se acuñó es el centimorgan, en honor a Morgan, y es la distancia entre posiciones dentro de un cromosoma, los loci, para que se establezca en promedio una frecuencia de crossing overs de 0,01 en una generación. Esa es la unidad, ¿sí? Nada, como en cualquier escala cuantitativa, necesitamos una unidad numérica, y esta es la que está. Desde ya que nosotros cuando medimos, vamos a hacer, fíjense que es un promedio, o sea que vamos a necesitar, porque uno dice, ¿cómo va a haber un 0,01 crossing over en una generación? Bueno, se va a evaluar en una cantidad de generaciones para promediar y sacar esta proporción por generación. Entonces, lo que se establece es que dado un par de genes, dijimos que eso lo teníamos que tener bien en cuenta, la especificidad del par de genes al determinar el porcentaje de recombinación. Entonces el porcentaje de recombinación entre ellos nos va a dar la distancia que mantienen en un cromosoma en unidades de centimorgans. Entonces, si ustedes se fijan, acá se hizo un experimento donde el porcentaje de recombinante fue 3,1%, y entonces se arma el cromosoma como una barrita naranja y se establece la marca de distancia. Como cualquier distancia, no nos da la orientación. Después vamos a ver que el cromosoma no es simétrico, ¿sí? Entonces, ¿cuál está más cerca del centrómero? ¿Cuál está más cerca del telómero? Vamos a necesitar más información para dar la orientación adecuada o correcta en el cromosoma. Con medidas de distancia podemos contestar otras preguntas. Por ejemplo, la asociación de genes, ¿sí?
que mencionábamos, por ejemplo, hoy más temprano con el caso del gato blanco de ojos celestes. Entonces, si las distancias, el problema es justamente las limitaciones que tienen estas aproximaciones y cuándo dejan de cumplirse. Si nosotros tenemos distancias cortas entre los genes, la probabilidad de que haya más de un evento de crossing over entre ellos es bajísima, ¿sí? Ahora, si la distancia entre genes es más grande, yo me puedo confundir y verlos aparecer juntos nuevamente, como si no hubiera ocurrido recombinación. Lo que pasó fue que hubo 2 eventos de recombinación. ¿Se está escuchando bien? Sí, se te escucha bien. Porque me apareció un mensaje de que puedo tener dificultades en el audio. Bueno, entonces, cuando la distancia es muy grande, puede ser que yo confunda falta de recombinación con más de un evento de recombinación. Entonces, suponiendo que las distancias son cortas, acá tenemos el ejemplo de la estimación del porcentaje de recombinación entre 3 genes. De a 2, porque eso se hace de a pares, se establecieron los porcentajes de recombinación entre el carácter color del cuerpo y color de ojos, color rubí o el color rojo común de las drosofilas. Y el otro par de caracteres es el color rubí de los ojos con un aspecto de una vena que tienen en las alas. Entonces, la cuestión es, ya esto es una cuestión matemática, yo con estas variables, con estos datos, ¿puedo construir un mapa certero? Y la respuesta es que no, porque justamente jugando con distancias, algunas las vamos a poder descartar de entrada, como es la última, en donde nosotros no podemos compatibilizar esta orientación relativa de estos 3 genes, porque si ponemos esta distancia, nos queda que la distancia más larga es la más corta en medida, no puede ser. Pero de las que cierran, y esto es una cuestión de ir jugando con las distancias, tenemos más de una opción que cumplen con las restricciones que nos imponen el 7,5 centimorgan y el 6,2 centimorgan. ¿De dónde sacamos la información para desempatar? De otro experimento. Necesitamos saber otra información extra, después vamos a ver con qué otras técnicas podemos acceder a conocer cuál de las dos es la que realmente ocurre. De ese otro dato, para este ejemplo, por eso ustedes no lo van a poder decidir con las herramientas que tenemos de los datos de porcentaje de recombinación, el experimento ese extra dice que la distancia total entre I y CB es de 13, no sé cuántos, 13,7%. Les pregunto, ¿podríamos hacer con nuestras herramientas el experimento que nos falta? Con lo que sabemos hasta acá, ¿qué pudo haber hecho el discípulo de Morgan para resolver esta dualidad? ¿Se podría ver el porcentaje de recombinación entre I y CB? Exactamente. No lo tenemos. Exactamente. Entonces, no sé cuán fácil podría ser, pero supuestamente si están estos caracteres, pudo haber cruzado entonces para estudiar el porcentaje de recombinación entre el par que faltó. Porque con 3 genes tenemos 3 pares posibles. Nos faltó el par y CB. Pero eso nos va a permitir discernir entre estos dos, pero no la orientación relativa. Se sabe, por otra información, que el cromosoma Y, si mal no me acuerdo, es el que está más cerca del telómero. No importa. Es otra información. No la podemos deducir con estas herramientas. Pero sí salir de la duda entre la opción A y la opción B. Bueno, y miren ustedes acá cómo se puede organizar todo este conocimiento para trazar los mapas. Por ejemplo, este es el cromosoma 10 de maíz,
con variantes asociadas a distintos defectos. Y bueno, mapear un cromosoma es importante, podemos dejar abierta la discusión para ir enriqueciendo a lo largo del curso, para qué nos puede servir, además de la asociación entre genes, para saber qué alteraciones nos puede informar, conocer el mapa de un cromosoma. Bueno, dijimos que teníamos que tener cuidado con estas medidas. ¿Por qué? Porque el porcentaje de recombinación depende del cromosoma. No todos los cromosomas tienen, aunque fuera el mismo par de genes, la misma facilidad o probabilidad de recombinación. Por ejemplo, el cromosoma Y en Drosophila no recombina, sin embargo tiene sus alelos en el X, no todos, pero hay homología, entonces, ¿cómo puede ser? Está fallando esta condición. Y el otro problema es el grado de condensación de la cromatina. Las cromatinas muy condensadas tienden a no recombinar, eso es un problema físico. Chicos, queda menos de un minuto. Yo digo que podemos cortar acá y ustedes rebobinan todo lo que vimos hasta ahora. No hay nuevo, lo que está mostrado acá son más ejemplos. Y a lo último está el resumen de todas las características que vamos rebobinando del problema del ligamiento. Entonces, si les parece bien, nos quedamos acá y nos encontramos el martes. Los que quieran sumarse a la reunión de mañana no hay problema. Cualquier cosa nos comunicamos por el aula, por el classroom. No sé si quieren, si les parece necesario que nos volvamos a unir. A mí me parece que ya nos despedimos. Bueno, chicos, Bueno, nosotros profe,